Te estaba engañando con mi jefe. La noche cayó sobre Madrid con esa calma engañosa que precede a las tormentas. Las luces de la Gran Vía parpadeaban a lo lejos mientras mi taxi se detenía frente al Hotel Wellington, un edificio señorial de fachada clásica donde brillaban las ventanas del salón de banquetes del 7º piso. Me quedé un momento en el asiento trasero, ajustándome el nudo de la corbata italiana que había elegido con cuidado esa mañana. El conductor me miró por el retrovisor con curiosidad. ¿Todo bien, señor?, preguntó con acento madrileño. Perfectamente, respondí, aunque mi corazón latía con una intensidad que no sentía desde hacía años. Pagué la carrera, dejé una propina generosa y salí a la acera. El aire nocturno de octubre traía ese frescor característico del otoño español. Me detuve un instante, observando la entrada del hotel. Parejas elegantes entraban y salían, hombres de negocios con sus maletines, mujeres con vestidos de cóctel que reflejaban las luces doradas del vestíbulo. Todos parecían pertenecer a ese mundo de lujo y poder. Yo, aparentemente, era solo otro invitado más. Pero la apariencia engaña, siempre lo ha hecho. Crucé las puertas giratorias y el aroma a perfumes caros y cuero fino me envolvió inmediatamente. El vestíbulo del Wellington era exactamente como lo recordaba. Mármol blanco y negro en el suelo, arañas de cristal que colgaban del techo alto y ese murmullo discreto de conversaciones en varios idiomas que caracteriza a los hoteles de 5 estrellas. Un botones me saludó con una inclinación de cabeza. Yo le devolví el gesto y me dirigí directamente hacia los ascensores. Mientras subía hacia el 7º piso, observé mi reflejo en los espejos dorados del ascensor. Traje gris oscuro de corte impecable, camisa blanca almidonada, corbata de seda azul marino, zapatos Oxford recién lustrados. Todo perfectamente coordinado, nada dejado al azar. Mi cabello, con algunas canas en las sienes que añadían distinción más que edad, estaba peinado hacia atrás. A mis 52 años había aprendido que la imagen es el primer campo de batalla en el mundo del poder corporativo. Pero esta noche no venía como un guerrero. Venía como un fantasma del pasado que estaba a punto de materializarse. El ascensor emitió un suave ding y las puertas se abrieron. El sonido de risas y conversaciones animadas llegó hasta mí incluso antes de dar el primer paso. Había un letrero dorado junto a la entrada del salón. Corporación Valdemoro S.A. Cena anual de directivos, solo por invitación. Sonreí levemente al leer esas últimas palabras. Solo por invitación. Qué irónico. El salón era espectacular. Lámparas de araña gigantescas colgaban del techo abovedado, proyectando una luz cálida y dorada sobre las mesas redondas cubiertas con manteles blancos inmaculados. Centros de flores frescas, rosas rojas, lirios blancos, orquídeas, decoraban cada mesa. Las copas de cristal reflejaban la luz como pequeños diamantes. Al fondo, una banda de jazz en vivo tocaba suavemente, creando una atmósfera sofisticada sin dominar las conversaciones. Había aproximadamente 80 personas en el salón, directivos, gerentes, ejecutivos de rango medio, todos vestidos con sus mejores galas. Los hombres llevaban trajes oscuros, las mujeres vestidos elegantes en tonos negro, azul marino, burdeos. El champán fluía libremente. Los camareros, impecablemente uniformados de blanco y negro, se movían entre las mesas como sombras eficientes. Y entonces la vi. Mi esposa, Carolina. Estaba cerca del centro del salón, rodeada de un grupo de colegas. Llevaba ese vestido negro de Chanel que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado, el que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Su cabello castaño, normalmente recogido en un moño profesional, caía esta noche en ondas suaves sobre sus hombros. Reía, con esa risa cristalina que una vez me había enamorado, mientras conversaba animadamente con un grupo de 3 mujeres y 2 hombres. No me había visto todavía. Respiré profundamente y entré al salón con pasos medidos, tranquilos. No tenía prisa. El tiempo estaba a mi lado esta noche, aunque nadie más lo supiera aún. Los primeros en notarme fueron 2 hombres jóvenes cerca de la puerta, probablemente asistentes junior. Me miraron con curiosidad leve pero sin reconocimiento. Normal.
Yo era invisible en este mundo corporativo que mi esposa habitaba. Seguí caminando, moviéndome entre las mesas con la confianza tranquila de quien pertenece a cualquier lugar donde decide estar. Fue entonces cuando Carolina giró la cabeza, quizás sintiendo una presencia familiar o tal vez solo por casualidad. Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto en que me reconoció. Su sonrisa se congeló a medio camino, sus labios quedaron ligeramente abiertos en una expresión de sorpresa absoluta. El color se drenó levemente de sus mejillas, dejándola un tono más pálida bajo el maquillaje profesional. Una de sus colegas, notando su reacción, siguió su mirada hacia mí, luego otra y otra. En cuestión de segundos, todo el grupo me estaba observando. Me acerqué con calma, manteniendo contacto visual con Carolina. Podía ver las emociones cruzando su rostro como nubes en un cielo tormentoso. Sorpresa inicial, seguida de confusión, luego un destello de pánico contenido y finalmente algo parecido al terror contenido. Ella sabía que yo no debería estar aquí, que no había sido invitado, que mi presencia era una anomalía en su mundo cuidadosamente controlado. Carolina. La saludé cuando llegué a su lado, mi voz amable y neutra. ¿Miguel? Tartamudeó ella, su voz apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Sus colegas intercambiaron miradas cargadas de significado. Una mujer rubia con un vestido azul marino arqueó una ceja perfectamente depilada. Un hombre con gafas de diseñador frunció el ceño. Otro hombre, más joven, simplemente me miró de arriba a abajo con desdén apenas oculto. Pensé en pasar a saludar. Respondí con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. El hombre joven, que llevaba un traje que probablemente costaba 3 meses de salario medio, soltó una risa breve y áspera. «Esto es un evento corporativo privado», dijo con un tono que destilaba arrogancia, «solo para empleados de Corporación Valdemoro». «Entiendo», asentí, manteniendo mi expresión serena. Carolina me tomó del brazo, sus dedos apretando con urgencia desesperada. «Miguel, por favor». Su voz era baja, casi rogando. «Esto no es apropiado. Deberías irte». Antes de que pudiera responder, la multitud se dividió ligeramente y apareció él, don Rodrigo Valdemoro, el CEO de Corporación Valdemoro S.A., un hombre de 60 años con cabello gris perfectamente cortado, mandíbula cuadrada y esa presencia que solo viene con décadas de estar al mando. Medía casi 1,90 m, con hombros anchos que llenaban su traje hecho a medida. Sus ojos, de un gris acero penetrante, me escanearon de arriba a abajo en una fracción de segundo, evaluándome, catalogándome, descartándome. «¿Y tú quién eres?», preguntó con una voz profunda que había ordenado a miles de empleados durante su carrera. El salón pareció quedarse en silencio. Las conversaciones cercanas se apagaron. Las cabezas se volvieron hacia nosotros. La banda de jazz seguía tocando en el fondo, pero el volumen de voces había disminuido notablemente. «Soy Miguel Torres», respondí con calma, extendiendo mi mano. Él no la tomó. En cambio, cruzó sus brazos sobre su pecho amplio, una postura de autoridad y rechazo simultáneos. «No recuerdo haberte invitado, señor Torres», dijo con un tono cortante. «Esta es una cena privada para el equipo directivo de mi empresa». «Su empresa», repetí, suavemente dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Una sonrisa leve, casi imperceptible, tocó sus labios. Era la sonrisa de un tiburón que ha detectado sangre en el agua. «Exactamente, mi empresa, y no fuiste invitado». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incomodidad que se extendieron por todo el círculo de espectadores que ahora nos rodeaba. Carolina apretó mi brazo con más fuerza, sus uñas casi clavándose a través de la tela de mi chaqueta. «Miguel, por favor», susurró urgentemente, «no hagas una escena». Miré a mi alrededor lentamente, dejando que mis ojos recorrieran las caras de todos los presentes. Algunos me miraban con curiosidad abierta, otros con desprecio apenas oculto.
algunos con lástima por el pobre hombre que había cometido el error social de aparecer donde no era deseado. Vi cómo una mujer le susurraba algo a su acompañante detrás de su mano. Vi cómo un grupo de hombres cerca del bar intercambiaban sonrisas cómplices. Todos asumían lo mismo, que yo era un error, una intrusión, un esposo desesperado que había venido a buscar atención o a causar problemas. Alguien que sería discretamente escoltado fuera del edificio en cuestión de minutos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que no llegó a mis ojos. No vine a hacer una escena, Carolina, dije suavemente, solo para ella, aunque lo suficientemente alto para que los más cercanos pudieran escuchar. Vine porque tengo todo el derecho de estar aquí. Don Rodrigo soltó una risa breve y dura. ¿Derecho?, repitió, su voz cargada de incredulidad y desdén. Escúchame bien, señor Torres. No sé qué tipo de fantasía te has montado en la cabeza, pero esto no es un lugar público. Esto es propiedad privada, un evento privado, y estás interrumpiendo. Te sugiero que te marches ahora, por las buenas, antes de que tenga que llamar a seguridad. El silencio en el salón era ahora casi absoluto. Incluso la banda de jazz había dejado de tocar, los músicos sintiendo la tensión que electrificaba el aire. Todos los ojos estaban fijos en nosotros. Era el tipo de momento que la gente recordaría durante años, el escándalo de la cena anual, la historia que se contaría y recontaría en los pasillos de la empresa. El esposo rechazado, el intruso humillado, la escena vergonzosa. Excepto que eso no era lo que estaba a punto de suceder. Me tomé mi tiempo, dejando que el silencio se prolongara, dejando que la tensión se acumulara, dejando que todos se acomodaran en sus asunciones, en su certeza de cómo terminaría esto, dejando que don Rodrigo saboreara su victoria anticipada. Luego, con voz clara y completamente tranquila, hablé. Es interesante que menciones las invitaciones, don Rodrigo, porque verás, hay algo que parece que no sabes. Él arqueó una ceja, claramente esperando algún argumento patético, alguna excusa desesperada. ¿Y qué es lo que no sé exactamente?, preguntó con descendencia casi palpable. El momento había llegado. Todo el salón contenía la respiración sin darse cuenta. Carolina me miraba con una mezcla de terror y confusión. Las colegas de mi esposa esperaban ver mi humillación. Don Rodrigo esperaba aplastarme con otra declaración autoritaria. Sonreí de nuevo, esta vez un poco más amplio. Que este invitado no deseado, hice una pausa deliberada, saboreando el momento. Es el 85% de las acciones de Corporación Valdemoro S.A. El efecto fue inmediato y devastador. Un jadeo colectivo recorrió el salón como una ola. Alguien dejó caer una copa, el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonando en el silencio atónito. La expresión de don Rodrigo cambió en una fracción de segundo. La confianza arrogante se resquebrajó. El color se drenó de su rostro, dejándolo con un tono grisáceo. Sus ojos se abrieron ligeramente en shock. ¿Qué dijiste?, tartamudeó don Rodrigo, su voz poderosa ahora reducida a un susurro ronco. Creo que me escuchaste perfectamente, respondí con calma, permitiéndome disfrutar cada segundo de la reversión de poder que estaba ocurriendo ante mis ojos. 85%, la mayoría absoluta, controladora. El silencio que siguió a mi revelación era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el salón de banquetes del Hotel Wellington, congelando a 80 personas en un momento de shock colectivo. Decidí no apurarme. Había esperado años para este momento. Podía permitirme saborear cada segundo. Caminé lentamente entre las mesas, mis pasos resonando suavemente contra el suelo de mármol. Las miradas me seguían como si fuera un fantasma materializado. Pasé junto a un grupo de gerentes de nivel medio que me miraban con las bocas abiertas. Pasé junto al bar donde 2 camareros habían dejado de servir champán para observar la escena.
Pasé junto a la banda de jazz cuyos músicos sostenían sus instrumentos sin tocar, completamente absortos en el drama que se desarrollaba. Finalmente llegué a la mesa principal, la que estaba elevada sobre una pequeña plataforma, la que tenía la mejor vista del salón, la mesa presidencial. Había una tarjeta con nombre en el asiento central: Don Rodrigo Valdemoro, director general. Me detuve junto a esa silla, coloqué mi mano sobre el respaldo de cuero fino y me volví para enfrentar al salón completo. «Permitidme que os cuente una historia», dije, mi voz tranquila pero lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. Una historia que muy pocos en esta sala conocen. Don Rodrigo dio un paso hacia mí, su rostro ahora pasando del gris del shock al rojo de la ira contenida. «Esto es absurdo», siseó, aunque su voz carecía de la autoridad que había tenido minutos antes. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero...» «No es un juego, Rodrigo», lo interrumpí suavemente, usando su nombre sin el título honorífico. Vi cómo se estremecía ante esa familiaridad deliberada. «Es la realidad, una realidad que aparentemente has olvidado o nunca te molestaste en verificar». Me volví hacia el resto del salón. «Hace 18 años», comencé, dejando que mi voz fluyera con la cadencia de un narrador que conoce exactamente cómo capturar a una audiencia. Trabajaba como analista financiero junior en Barcelona. Ganaba poco, vivía en un apartamento minúsculo, pero tenía algo que el dinero no puede comprar: ojo para detectar oportunidades. Carolina me miraba desde su posición junto a sus colegas, su rostro una máscara de confusión total. Nunca le había contado esta historia, nunca había tenido razón para hacerlo, hasta ahora. En aquellos días, Corporación Valdemoro era una empresa pequeña, familiar, especializada en importación de textiles. Tenía potencial, pero estaba mal gestionada, endeudada, al borde de la quiebra. El antiguo dueño, don Alfonso Valdemoro, tu padre, estaba desesperado por encontrar inversores. Rodrigo apretó los puños a sus costados. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Los recuerdos estaban volviendo a él, podía verlo en sus ojos. Yo tenía 25 años, dije, y había conseguido ahorrar exactamente 300.000 euros, una fortuna para mí en ese momento, todo lo que tenía en el mundo. Y tomé una decisión que mi familia pensó que era una locura absoluta. Invertí cada céntimo en acciones de Corporación Valdemoro, cuando nadie más quería tocarlas ni con un palo de 3 metros. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Varias personas intercambiaron miradas. La mujer rubia, que había fruncido el ceño antes, ahora me miraba con una expresión completamente diferente. Respeto cauteloso mezclado con incredulidad. Tu padre me dio el 85% de la empresa por 300.000 euros. Hicimos un contrato, legal, vinculante, registrado. A cambio, él mantendría la gestión operativa, yo sería un socio silencioso. Él transformaría la empresa, la sacaría de la deuda, y ambos ganaríamos. Eso fue hace casi 2 décadas, protestó, aunque su voz sonaba menos segura ahora. Los contratos permanecen, lo interrumpí firmemente, a menos que sean modificados por mutuo acuerdo, lo cual nunca sucedió. Di otro paso, acercándome más a él. Tu padre era un hombre brillante, Rodrigo. Tomó mi inversión y transformó esta empresa. De textiles pasó a construcción, luego a bienes raíces, luego a inversiones diversificadas. Cuando murió hace 5 años, Corporación Valdemoro valía 50 millones de euros. Hoy vale casi 200 millones. Los números cayeron sobre el salón como bombas. 200 millones de euros. Y yo poseía el 85%. 170 millones de euros, dije, dejando que la cifra resonara. Ese es el valor de mi participación actual. Y, sin embargo, aquí estoy, siendo tratado como un intruso en lo que técnicamente es mi propia empresa. Carolina había llevado su mano a su boca, sus ojos enormes llenos de lágrimas no derramadas. Finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había ignorado, de lo que había asumido,
de cómo había subestimado al hombre con el que había estado casado durante 15 años. Me acerqué a ella lentamente, mis ojos nunca dejando los suyos. ¿Sabes por qué nunca te lo dije, Carolina? Pregunté, mi voz baja pero clara. Porque quería saber quién eras realmente. Quería ver si me amabas por mí mismo, no por mi patrimonio. Quería construir una vida contigo basada en algo real, no en cifras bancarias. Miguel, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Durante 15 años, continué, mi tono ahora teñido con una tristeza que no podía ocultar completamente. Te observé construir tu carrera aquí. Te vi ascender de asistente administrativa a directora de recursos humanos. Te apoyé, te animé, y todo ese tiempo, tú asumiste que yo era simplemente tu esposo ordinario, el hombre tranquilo que trabajaba desde casa como consultor financiero independiente. Alguien en el fondo del salón soltó una risa nerviosa que se cortó abruptamente. Pero, consultor financiero independiente, dije, dirigiéndome ahora al salón completo, es una manera elegante de decir que gestiono mi propia cartera de inversiones. Inversiones que, gracias al crecimiento extraordinario de esta empresa, me han hecho extremadamente cómodo. Rodrigo había retrocedido ligeramente, su espalda ahora contra una columna decorativa. Su rostro mostraba un torbellino de emociones, shock, miedo, ira, pero sobre todo una creciente comprensión del desastre que se estaba desarrollando. Cuando Carolina me dijo hace 3 semanas que había una cena de empresa y que yo, por supuesto, no estaba invitado porque solo era para empleados importantes, decidí que había llegado el momento de la verdad. Me volví hacia Rodrigo de nuevo. Hice algunas llamadas. Hablé con los abogados que gestionan mi participación. Revisé todos los documentos y descubrí algo fascinante, Rodrigo. ¿Sabes qué descubrí? Él no respondió. Simplemente me miraba con una mezcla de terror y anticipación. Descubrí que en los 5 años desde la muerte de tu padre, has estado tomando decisiones corporativas importantes sin consultar al accionista mayoritario. Has aprobado bonificaciones ejecutivas, has firmado contratos millonarios, has reestructurado departamentos enteros. Hice una pausa. Todo sin mi conocimiento o aprobación. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Varios de los ejecutivos presentes intercambiaban miradas preocupadas. Claramente algunos de ellos estaban empezando a calcular las implicaciones legales de lo que estaba diciendo. Técnicamente, dije, mi voz ahora fría como el hielo, cada una de esas decisiones podría ser impugnada, cada contrato cuestionado, cada bonificación revertida. El color había desaparecido completamente del rostro de Rodrigo. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. No tenía idea, murmuró. Pensé, mi padre nunca mencionó. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. Confianza mutua. Él gestionaba, yo no interfería. Funcionó perfectamente durante 13 años. Pero cuando murió, asumiste que esa participación del 85% había desaparecido de alguna manera, o que era irrelevante, o que podía simplemente ignorarla. Me acerqué más a él, bajando mi voz para que solo él pudiera escuchar, aunque el silencio en el salón era tal que probablemente los más cercanos también captaban mis palabras. Error fatal, Rodrigo. Nunca asumas, siempre verifica. Me enderecé y me volví hacia la mesa principal de nuevo. Con un movimiento deliberado, aparté la silla con la tarjeta de Rodrigo y me senté. El simbolismo no se le escapó a nadie. Acababa de tomar físicamente el asiento de poder. Ahora bien, dije, cruzando las manos sobre la mesa y mirando al salón con calma absoluta. Tenemos varias opciones sobre cómo proceder desde este punto. Todos me miraban como si fuera un juez pronunciando sentencia. En cierto sentido, lo era. Opción 1. Levanté un dedo. Puedo ejercer mis derechos como accionista mayoritario. Convocar una junta extraordinaria. Destituir a la actual dirección. Reestructurar completamente la empresa. Traer mi propio equipo de gestión. Vi como varios rostros palidecieron ante esa posibilidad.
Eso significaría despidos masivos, caos organizativo, el fin de carreras cuidadosamente construidas. Opción 2. Levanté un segundo dedo. Puedo vender mi participación. Hay varios fondos de inversión que estarían encantados de comprar el 85% de una empresa tan rentable. Eso sí, probablemente ellos sí harían una reestructuración completa. Serían mucho menos sentimentales que yo. El pánico era ahora visible en múltiples rostros. Una venta a un fondo de inversión extranjero significaría el fin de Corporación Valdemoro tal como la conocían. O, dije, dejando que la palabra flotara en el aire, opción 3. Podemos llegar a un nuevo entendimiento. Rodrigo se había acercado lentamente, como un hombre caminando hacia el patíbulo. ¿Qué tipo de entendimiento?, preguntó, su voz apenas audible. Muy simple, respondí. Tú continúas como director general. Sigues gestionando las operaciones diarias, pero de ahora en adelante, las decisiones estratégicas importantes se toman en consulta conmigo. Transparencia total. Informes regulares. Y, mi voz se endureció ligeramente, respeto. Respeto por quien realmente posee esta empresa. Él tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando visiblemente. He entendido, susurró. ¿Perdón?, dije, llevando mi mano a mi oído. No te escuché. Entendido, señor Torres. Repitió, más fuerte esta vez, y había algo quebrado en su voz que me dijo que esta lección había calado profundamente. Me recliné en mi silla, permitiéndome finalmente relajarme ligeramente. Excelente. Entonces consideren esta cena como el inicio de una nueva era para Corporación Valdemoro. Una era de transparencia, colaboración y, miré directamente a Carolina, honestidad. Mi esposa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. Me miró con una expresión que mezclaba vergüenza, arrepentimiento y algo que podría haber sido admiración o podría haber sido miedo, probablemente ambas cosas. Me puse de pie lentamente, ajustándome la chaqueta. Ahora, dije, mi tono volviéndose casi conversacional, creo que había champán siendo servido antes de que yo interrumpiera. Me encantaría una copa. Y luego, si no les importa, me gustaría escuchar los informes de progreso de cada departamento. Después de todo, sonreí levemente, tengo mucho que ponerme al día. Como si hubieran sido liberados de un hechizo, las personas comenzaron a moverse de nuevo. Los camareros se apresuraron a servirme champán, los ejecutivos volvieron a sus asientos, aunque ahora todos se movían con una conciencia aguda de mi presencia. Las conversaciones se reanudaron, pero en tonos mucho más bajos, más respetuosos. La banda de jazz comenzó a tocar de nuevo, una melodía suave y no intrusiva. Y yo, el hombre que había entrado como un invitado no deseado, ahora presidía sobre todo con una autoridad tranquila e indiscutible. Carolina se acercó lentamente, sus pasos vacilantes. «Miguel», comenzó, su voz temblorosa, «yo no sabía, nunca me dijiste». «Lo sé», respondí suavemente. «Y esa fue mi elección. Pero ahora tú sabes. La pregunta es, Carolina, ¿qué harás con ese conocimiento?». Ella no tenía respuesta, solo podía mirarme, viendo quizás por primera vez al hombre con el que realmente se había casado. El resto de la noche transcurrió con una extraña normalidad surrealista. Los ejecutivos se acercaban uno por uno para presentarse formalmente, disculparse por no haberme reconocido antes y asegurarme su lealtad y profesionalismo. Algunos eran sinceros, otros claramente aterrorizados por sus empleos. Yo los recibí a todos con cortesía ecuánime. Rodrigo se sentó a mi derecha durante la cena, respondiendo a mis preguntas sobre las operaciones de la empresa con una deferencia que habría sido imposible de imaginar una hora antes. Cada «sí, señor Torres» y «por supuesto, señor Torres» era un recordatorio del cambio sísmico que había ocurrido. Carolina se sentó a mi izquierda, apenas tocando su comida, perdida en sus propios pensamientos. Ocasionalmente nuestros ojos se encontraban y en esos momentos yo veía todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Cuando la cena finalmente terminó cerca de la medianoche, me puse de pie para irme. El salón completo se levantó conmigo en una muestra de respeto que habría sido cómica si no fuera tan reveladora. «Ha sido una velada iluminadora», dije permitiéndome una pequeña sonrisa.
Espero con interés nuestra próxima reunión. Rodrigo, mi asistente, te contactará mañana para programar una revisión completa de las operaciones. Por supuesto, señor Torres, respondió, inclinando ligeramente la cabeza. Caminé hacia la salida, consciente de que todos los ojos me seguían. Carolina me alcanzó en el vestíbulo, sus tacones repiqueteando contra el mármol mientras corría detrás de mí. «Miguel, espera», me llamó. Me detuve y me volví a mirarla. «¿Vas a volver a casa?», preguntó, su voz pequeña, vulnerable de una manera que no había escuchado en años. «Eventualmente», respondí. «Primero tengo una reunión con mis abogados mañana temprano. Hay mucho que organizar». «Yo lo siento», susurró. «Siento haberte subestimado. Siento haber asumido...» «Lo sé», dije de nuevo, más suavemente esta vez. «Hablaremos, Carolina, pero no esta noche. Esta noche ambos necesitamos procesar lo que acaba de suceder». La dejé allí, de pie en el vestíbulo dorado del Hotel Wellington, y salí a la noche madrileña. El aire fresco era un alivio después del salón sofocante. Me detuve un momento en la acera, respirando profundamente, dejando que la adrenalina de las últimas horas finalmente comenzara a disiparse. Había entrado a esa cena como un fantasma, invisible e ignorado. Salía como el dueño indiscutible de un imperio de 200 millones de euros. El poder, reflexioné mientras un taxi se detenía a mi señal, no siempre grita. A veces susurra. A veces espera en silencio durante años, acumulándose, preparándose, y luego, en un solo momento explosivo, se revela completamente. Esta noche había sido ese momento. Y nada volvería a ser lo mismo.